Hoy estamos aquí reunidos para que nos cuente otro caso también espeluznante que sufren los cubanos de dentro de la isla, que es el de las expatriaciones forzosas, que no solamente sufren las personas que les expulsan de su propio país contra todos los tratados internacionales y todos los derechos humanos que esas personas deberían disfrutar, sino también sus familias, que ninguna culpa tienen de lo que hubiera podido hacer esa persona en el caso de que hubiera hecho algo. Por ello, a la Fundación Transición Española, pues repito, es una satisfacción acoger este acto en la esperanza de que Cuba, pues en algún momento tenga una transición política como la que tuvo España y pueda disfrutar de una democracia plena, completa, como la que tenemos en España. Sin más, voy a pasar a... Yo creo que voy a dejar el micrófono y voy a hacer una introducción que hice el 21 de noviembre cuando presentamos la demanda contra Cuba en la Corte Penal. Ya empezamos a prepararla entonces y dijimos vamos a demandarles, vamos a denunciarles. Efectivamente, unos meses después, tras muchísimo trabajo, ha sido un trabajo muy arduo aquel era tratar de que un montón de gente testificara que no querían hablar ni con su vecino, porque los pobres pues tenían mucho miedo. En este caso vamos a hablar de algo diferente, pero en aquella ocasión empecé por una transparencia que narra una historia muy concreta. En agosto del 2018 fui condenado a 1 año de privación de libertad por un falso delito de amenaza por defender los derechos humanos en Cuba. La acusación a tomar, ¿de quién parte? El señor Norberto Damián Vázquez. Él te garantiza que el tribunal ellos lo van a manipular y que la sanción va. Que lo único que necesita es que tú le acuses. tanto así que no le permitieron testigo. No le permitieron testigo. La salud del preso político cubano Tomás Núñez Magdariaga se debilita debido a la huelga de hambre que realiza desde hace 45 días exigiendo su liberación. Mientras, la solidaridad con el preso político, tanto fuera como dentro de Cuba, aumenta. Me esposaban primero, me subían las manos izquierdas, me bajaban para abajo las cabezas, me bajaban por todo el pasillo de la prisión de Boniato, corriendo prácticamente, salía gritando porque llevaba 40 días de huelga de hambre. Me subían por una escalera para arriba, me volvían a bajar y me preguntaban, ¿usted va a comer? Yo decía, no voy a comer. No, porque lo que yo era que yo comiera prácticamente casi obligado. Así entonces me cogían y me llevaban para la celda, me quitaban la ropa, me tiraban así en el piso de cemento. Ahí pues, tenía que hacer todo, hacer fecales, tenía que orinar ahí mismo. Gracia Cubana y los activistas de derechos humanos hace tiempo experimentan denuncian el uso arbitrario de la detención por parte del gobierno cubano, apoyándose con cargos ilegítimos. Me esposaron en esta forma y arremetieron contra mi persona a darme una fuerte golpiza por más de 1 hora. Estas son las cosas y la piedra en el zapato que lleva la dictadura de los Castro. Si no es por la campaña que me hicieron mis hermanos y ustedes principalmente en Estados Unidos, no me sueltan. ¿Odias a quienes te hicieron todas estas cosas? No, yo no lo odio. Yo lo que le tengo es lástima, porque ellos no son libres. Libre soy yo y somos nosotros.
de otro tema que está pasando que tiene mucha relación y son las expatriaciones forzosas. Cuando se dan agresiones reales, amenazas, detenciones, hostigamiento, vejaciones, golpizas, causas judiciales falsas, penas de cárcel, lesiones, actos de repudio, asfixia laboral, todo eso está reflejado en una denuncia que hemos puesto ante las Naciones Unidas. Cuando además verbalizando el régimen te dice te meteremos en la cárcel de por vida, te vamos a matar, ya veréis las estadísticas de cuánto dicen eso, vamos a encarcelar a tu mujer, vamos a meter en prisión a tu hijo, no atenderemos la enfermedad de tu hijo. Y cuando además te dicen, pero la salida a todo esto es que te vayas del país. Claro, con un salario mínimo en Cuba de $9 al mes y uno medio de 20 y uno máximo que cobran los médicos de 30 y pico dólares, estamos hablando de que es imposible comprar un billete del país. Incluso si te dan la opción, ¿qué es lo que hacen? Te dan el billete. Entonces, para eso, incluso emplear una aerolínea que lógicamente tenía que ser de algún amigo, Aruba Airlines venezolana, porque controlan todo lo venezolano. No es porque los venezolanos estén haciendo esto, es porque los cubanos están controlando todo, desgraciadamente, para todos nosotros. Eso es forzar a una expatriación, ¿no? Entonces, hemos conseguido 77 testimonios, opositores, disidentes, periodistas independientes, artistas, contestatarios de múltiples organizaciones. Son 35 expatriados y 42 en ese proceso de amenazas. Todas las declaraciones, que son de 11 recabadas en 11 países distintos, porque están regados por todo el mundo, están recabadas del 11 al 18 de junio y todas ellas están tabuladas con aproximadamente 52 campos que nos permiten hacer estadísticas sobre las violaciones. Y ahora las vais a ver, es muy interesante. Vamos a ver el activismo, el día a día del defensor de derechos humanos en Cuba. La media antigüedad de el colectivo de los ya expatriados, que como habíamos visto eran 35, la media de antigüedad como activista de derechos humanos son 12 años, sufrían habitualmente amenazas por parte de la seguridad del Estado, el 92%. Sufrían golpizas, el 81%. Las golpizas se producían en presencia de mis hijos menores de 18 años, el 65%. Sufrían detenciones en su activismo de derechos humanos, el 88%. Media de detenciones sin cargos que tiene cada activista, la media, más de 98. Los activistas a los que el Estado les priva el trabajo, el 81% confiesa que el Estado les saca el trabajo, porque el Estado les ahoga, les asfixia por todos lados, también les quita de trabajar. No hay trabajo privado en Cuba, todo el trabajo es del Estado, así que si vas contra el Estado, te quedas sin trabajo. Los activistas que estuvieron en prisión, el 27%, la media de prisión, 2 años. Activistas que sufrían discriminación social, 96%, miseria económica, 81%. Fijaros que los ingresos medios al mes por activista son de $14 y solo sale el 81% de miseria. Hay que ser optimista. Y eso es una cosa que tiene el cubano. Está aguantando una situación a $14 al mes y todavía hay un 20% que dicen que no vivían una situación de miseria, ¿no? ¿Cómo es el día a día de aquellos que están siendo amenazados? Sufren habitualmente las amenazas de la seguridad del Estado, el 100%. Lógicamente están en pleno apogeo de amenazas. Como activistas sufren golpizas, el 100%. Se producen en presencia de mis hijos, el 87%. Sufrían detenciones en su activismo, el 100%. Media de detenciones, más de 106. Activistas a los que el Estado les quita el trabajo, 97%. Aquí todavía las estadísticas se disparan, porque los amenazados actualmente provienen de los últimos 6 meses, en los que la dictadura ya no está haciendo como antes, que expatriaba selectivamente y hacía estas jugadas selectivamente a algunos. Ahora lo está haciendo masivamente en, fundamentalmente, los 2 grupos más activos, la UNPACU y las Damas de Blanco. Esos 2 grupos están siendo acosados a un nivel que entran decenas de personas, cada X mes entran decenas de personas que vienen con el cuento diciendo: a mí me ha vuelto a hacer lo mismo, me han dicho que me van a matar, a mi hijo que le van a meter en prisión, que le van a quitar no sé cuánto, que
todo tipo de cosas, pero que si me voy del país me pagan el billete y me dan un dinero en el bolsillo, $200 para que salga. Incluso miden la capacidad de daño que les hace ese activista, y así a algunos les ofrecen 1.000, a otros les ofrecen 500 y a otros les ofrecen 300. Es una práctica perversa. La amenaza de la expatriación, ¿no? Cuando llega la amenaza, ellos dicen, me ha instigado a expatriarme, a sufrir graves consecuencias represivas penales o físicas, el 81% de los ya expatriados. Les hizo este ofrecimiento en repetidas ocasiones, el 69%. Les amenazó de muerte para forzarles a salir, el 85%. Me amenazó con ir a prisión sin cometer delito alguno, 88%. Aquí tenemos las estadísticas. Son testimonios de numerosas organizaciones recabados en 8 días de plazo y por toda Latinoamérica, regados. Hemos hablado por primera vez con ellos, lo han hecho a través de online. Hemos comprobado con sus organizaciones que su declaración era la correcta, que estaba todo bien. Luego hemos visto el número de detenciones que tenían, si cuadraba con los reportes de detenciones históricos. Es decir, todo esto está muy verificado y las declaraciones son de AUPA. Todas ellas están en la denuncia, que os voy a entregar completa. Los amenazados con la expatriación tenemos unas estadísticas similares y las condiciones en las que salen. Ahora os preguntaréis por qué están ejecutando esta expatriación sobre los activistas. Cuba tiene un talón de Aquiles. Cuba tiene el talón de Aquiles de que vive de la hipocresía. Entonces no puede tener 300 presos políticos cuando siempre, supuestamente, ha tenido del entorno de 100, 110, 130, 120. No puede subir a 300. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que están mucho más vigilados. Hay nuevas organizaciones como nosotros y otras que les están vigilando más. Ya Suecia ha salido del acuerdo de la Unión Europea con Cuba. ¿Por qué lo ha hecho? Porque está recibiendo informes muy duros, informes realistas, y han dicho, basta, esto es una perversión absoluta, con este gobierno no se puede pretender que tratándoles bien puedan volcarse en una democracia, es imposible, si están utilizándolo todo para engañarnos y hacer perversiones como las que estamos viendo. Entonces Suecia ya se ha retirado, pero no solo Suecia, está Holanda también fuera, hay varios países, pero hay otros que también están a punto de salirse. Y este es el talón de Aquiles de la dictadura, que vive de la imagen, de las relaciones internacionales, la falsa superioridad ideológica y los ingresos ilegales. Esto, para mantener todas esas piezas, tienes que dar apariencia de que eres de izquierdas, cosa que no son capitalistas esclavistas, son lo peor que se puede cruzar una persona de izquierdas delante para tener asco, pero van engañando a la gente. Entonces, como no pueden subir la lista de presos, prefieren sacarlos fuera, haciéndole lo que haya que hacerle. Sácalo, porque si no a este, sé que como es un activista muy activo, le voy a tener que meter en prisión y no me puedo permitir el lujo. Mi hipocresía va a verse expuesta, ¿no? ¿En qué condiciones salen? ¿Les pagaron el pasaje? Vamos a ver, esta es una pregunta muy delicada. Ninguno quiere reconocer que les han pagado el pasaje, ninguno quiere reconocer que les han dado dinero. Porque el gobierno de Cuba no solamente hace la barbaridad, sino que encima pone la prueba de la culpabilidad, la carga de la culpabilidad la pone en el activista. Igual que los médicos, cuando dejaban la misión y no podían ver a su familia durante 8 años, porque habían dejado de trabajar para el gobierno de Cuba, se sentían ellos como desertores, me siento mal. El gobierno de Cuba ha metido una programación mental sobre su población tan inmensa que incluso cuando ellos están actuando perfectamente, ¿cómo caben, en qué cabeza cabe que tú, después de que te amenazan de muerte, que a tu hijo no lo tratan en el hospital, que a tu mujer la están metiendo presa, y dices ya, venga, me voy y fuera? Cuando llega ese momento, ¿cómo vas a salir si no te dan unos dólares? Es lo menos que te tienen que dar. Ya que me estás haciendo todo esto, por lo menos dame la oportunidad de salir, porque si no, no puedo. Activistas a los que permitieron sacar a su familia, el 8%. Aquí hay una clave muy importante. Yo saco al activista, pero lo saco desactivado.
Yo no quiero un activista con toda su familia fuera, porque en el momento que tiene la familia fuera yo no tengo nada con lo que amenazarle. Y entonces les dicen cosas como que nos ofrecieron que podría sacar a mi familia más adelante. Me advirtieron que para ello debía cesar el activismo. Es decir, para ellos es clave que la familia esté en la isla. Igual que es clave que los médicos cuando salen en misión, la familia esté en la isla. Y no puedan salir de la isla. Es clave. Porque así mantienes esclavos, porque así tienes la presión sobre ellos. Yo soy músico y mis amigos músicos cubanos, que son los más que tengo, de todos los músicos que yo conozco, los que más conozco son cubanos. Ninguno quiere declarar en nada, porque quieren poder seguir viendo a su familia. Saben que si salen hacen una grabación de un tema que sea contestatario, yo la hago, pero no me pongas el nombre. Es así como está controlando no solamente dentro de la isla, sino fuera. Los tentáculos los tiene metidos fuera. Entonces esto es clave. Tenían hijos el 58% al salir de la isla. Tenían pareja el 42%, padres el 92%, hermanos el 92%. ¿A dónde salen? A Guyana, a Trinidad y Tobago y a Nicaragua. Ahora que me diga el régimen que estos son unos mercenarios ganando $14 al mes, dejando a toda su familia en la isla, los pobrecitos, y encima yéndose a países que son un ejemplo de lo que no debe ser. Y que además les obliga, porque hay una represión fuerte con los cubanos y una vigilancia fuerte, les obliga a hacer un trayecto que va de la Guyana hasta Panamá, que hemos hecho una crónica en la denuncia, porque eso es impresionante. Decenas de cubanos mueren ahí. Se ven cosas horribles. Uno de los casos que yo tuve que conversar con él, me dijo, no, es que fueron a violar a mi mujer, los indios de la selva del Darién, fueron a violar a mi mujer, me enfrenté y me violaron también a mí, delante de mis hijos, delante de las personas con las que iba, porque hay todo un complot para que en esa selva se pueda hacer lo que se quiera, se robe lo que se quiera, y luego cuando te han robado y sales de la selva después de haber superado la muerte por muchísimas causas, ha habido mucha gente que muere ahí, cuando llegas te encuentras que te están vendiendo tu teléfono móvil con los militares al lado de los mismos indios que te habían robado. O sea, una cosa impresionante. Eso hay que vivirlo. Y esa realidad no es la realidad de alguien que sale de Cuba porque es un mercenario y es un vividor. No. Ellos van a la muerte y no lo saben, por cierto. Esto va a entrar en Cuba ahora, porque ellos no saben que ese camino es así. Nadie se lo ha contado. Esto lo vamos a difundir por todos los activistas para que jamás puedan aceptar un trato como ese. Si me sacas, sácame a Miami. Si me sacas, sácame a Madrid. Sácame a Chile. Sácame en condiciones, con un visado, pero no me saques a un sitio donde ni siquiera pueden trabajar. En Guyana no tienen permiso de trabajo. En Guyana, en Trinidad y Tobago tampoco. No tienen ni forma de ganarse la vida. La paradoja de la salida. El 50% de los activistas tienen una prohibición de salida del país, ilegal. La ley 1312, la ley de migración, no contempla una prohibición de salida. Pero ellos tienen una base de datos y si tú eres activista, simplemente no te dan el pasaporte, no te lo validan, tú lo tienes. Pasaporte corriente, que es lo único que pide la ley para viajar, pero no te lo validan internamente, le llaman regulación. Están regulados. Y entonces el 50%, por estadísticas de los que hablan aquí, estaban regulados. Lo sabían, no pudieron salir a eventos democráticos, no pudieron salir, estaban regulados. Cuando les hacen esta jugada, por supuesto, yo te desregulo, no te preocupes, sales y tal. Otra paradoja más, perversa, como pocas, ¿no? Como todas las de esta gente. Y alguien me preguntó, si el activista toma la decisión de salir del país, ya no es una expatriación forzosa, ¿no? Entonces, bueno, me voy a una analogía que todos podemos comprender. Si se amenaza con la vida de su hijo, de su esposo, con su vida, con vejaciones, con violencia extrema y con acabar con todo lo que tiene una mujer a cambio de sexo, y la mujer finalmente accede, ¿eso es amor, sexo a disgusto o es una violación con mayúsculas? Pues esto es una expatriación forzosa, porque cuando te expulsan del país, como también veremos casos horribles en los que les llevan al asiento y dicen de ahí no te mueves y le separan de sus 4 hijos y de su mujer y de sus padres, eso ya no es una expatriación forzosa, eso ya es una expulsión. Hay un informe pericial que pedimos para todo esto, porque
En principio, cuando empezamos a trabajar, pensábamos que solamente nos íbamos a basar en testimonios. Al final no ha sido tan así. Pero quisimos que fuera un perito, alguien renombrado internacionalmente, que pudiera viajar a donde están los activistas, que le enseñaran todas las pruebas, el ticket de avión, el tal, el cual, todos los vídeos que tenían, analizarlo y dar un dictamen, para que no fuéramos nosotros. Entonces fue María Herrera Mellado, es una abogada, doctora en ciencias jurídicas, que además de ser abogada es notario público en el estado de Florida. Entonces ella viajó hasta Costa Rica, le tomó declaración a dos de los expatriados y sacó un dictamen sobre todo lo que había encontrado, todas las posibles violaciones y dónde había encontrado todas las evidencias con respecto a la violación de derechos, ¿no? En el caso de Eliezer, por ejemplo, encontró derechos violados contra la tortura en 13 artículos de diferentes convenios aplicables. En los derechos a no ser detenido arbitrariamente en 2 artículos de 2 convenios aplicables. En el derecho a la no injerencia de la vida privada, idéntico. Libre circulación, elección de residencia, salida y regreso del país, también. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de opinión y expresión, educación, vida, libertad, seguridad, trabajo, remuneración digna, defensa y tutela judicial efectiva, derecho a un nivel de vida adecuado para el desarrollo del menor. Los menores son clave aquí. A los menores no tienen ningún problema, no solamente en pegar a sus padres delante, sino arrancarlos de sus padres, de sus progenitores, pero no solamente con activistas, sino con los médicos que dejan la misión. El Código Penal cubano, artículo 135, como ya os conté, el médico que abandona, el funcionario que abandona, el civil contratado por una empresa que abandona la misión o que cuando la termina no vuelve a Cuba, tiene 8 años de cárcel. Entonces, si tú no vuelves a Cuba, no te van a meter en la cárcel, pero no puedes entrar durante 8 años, te prohíben la entrada. Tus hijos, fuera, tu familia, fuera. Y así están miles de médicos. Bueno, Eliezer, aquí le vemos con sus 4 niños. Le rompen la puerta de su casa, que lógicamente tengo fotos y si os interesa os las enseño. De todo esto tengo prueba sobrada. Le rompen la prueba de su casa y le dan una enorme paliza ahí donde... Esta no sé si es una foto que se ve en la cama. Bueno, ahí mismo le dan una paliza delante de los hijos llorando y los otros dándole una paliza. Lo sacan de allí y lo llevan a la estación de policía. Traen a su esposa, a su padre y a su madre y le dicen: le vamos a meter en prisión y allí le van a matar. Porque esa es la otra técnica. Utilizan a todos tus familiares para que te presionen, para que te sientas obligado a salir aunque sea por ellos. Eso le pasó a otro de los activistas, a otro de los entrevistados en Costa Rica, Omar Sayud. Amenazaron a su madre constantemente de que iban a matar al hijo. La madre tenía hipertensión, acabó en el hospital, está mayor y él dijo: ya, conmigo sí puedo, pero yo no quiero que a mi madre le pase nada. Y así trabajan. No cede, le llevan a un centro de tortura. Su padre cede sin que él lo sepa y le entrega a la policía política, le entrega el pasaporte. Le llevan a una plaza que él no sabe dónde le están llevando, le acaban de dar de paliza, extorsionado, etcétera, etcétera, le llevan a una plaza. Ahí está su padre, para que hable. Le dicen: acércate y habla con él. Inmediatamente después se meten en un coche blanco, un policía entre el padre y él no sabe dónde van, aparecen en el aeropuerto. A las 11 de la noche. Como no había vuelos, a dormir en el aeropuerto, tirados, con los policías vigilándoles y el padre. A la mañana siguiente le ponen aparte, hablan con la tripulación de Aruba Airlines, la compañía venezolana, y sin que él vaya al mostrador, compre un billete, nadie pague un billete, ni le entreguen billete, ni le pidan la documentación, ni absolutamente nada, él sin hablar con nadie de la aerolínea, le entregan una tarjeta de embarque, la policía política, dice: ahora te acompañamos al avión. Y van con él al avión y le sientan.
Y cuando le tienen sentado, dan instrucciones a Aruba Airlines, a la tripulación, para que no le den nada durante el viaje. Y entonces se pasa el viaje viendo como todo el mundo está bebiendo y comiendo y a él no le dan nada. Esto es lo que está haciendo el régimen con el concurso de esa bonita aerolínea. Pues este es el caso de Eliezer. Y este es el otro caso. ¿Cuándo? ¿Cómo es? Abajo, abajo creyendo. Abajo. Ya, ¿qué se va a creer? Ya. ¿Hasta cuándo? Ya tú sabes cómo va. Dígalo, mano. Prometieron tantas cosas, pero todo fue una estafa. Todo es miseria, mucha tragedia. Cuba nunca ha sido libre. Prometieron tantas cosas, pero todo fue una estafa. Bueno, este señor tuvo que dejar la isla. Era simplemente un contestatario que además era activista de la UNPACU y era un tipo que se enfrentaba, pero decía estas cosas. Le asediaron tanto y destrozaron tanto a la madre que él tuvo que salir de la isla. Entonces nos encontramos con diferentes abanicos de casos. Casos en los que al activista no le pueden doblegar y le tienen que meter en el avión. Casos que al activista le ven un punto débil, bien con un hijo, bien con la madre, bien con algo, le atacan bien duro ahí y el activista acaba cediendo y se va a Guyana a mendigar. Porque lo que ha pasado Omar y lo que ha pasado Eliezer, los dos que han coincidido juntos en Guyana, no tienen nombre. Ellos son los que me han contado la crónica y yo he actuado como escritor negro de esa crónica. Es horrible la crónica. Y este es el papel de la aerolínea. Es una compañía 100% venezolana. En al menos 5 de los casos encontrados tuvo un papel prominente. Según la legislación vigente para la aviación civil internacional, esto es muy importante, el billete o documento análogo es obligatorio para viajar. Si no hay billete no puede figurar en la lista de pasajeros. Y si no figura en la lista de pasajeros, no puede entrar en el país al que va. No tiene sello de inmigración, es imposible. Todo eso funciona así. Entonces, ¿cómo es posible que a Eliezer le hayan metido en ese avión sin haber comprado un billete, visto el billete, ni nada? Solamente con la tarjeta de embarque que simplemente dice el asiento. Bueno, pues intuimos que le han metido como si fuera un tripulante. Pero claro, los tripulantes están en la lista de tripulación. Entonces, si están en la lista de tripulación no puede entrar al país. Entonces, la primera violación es meter a un civil en la lista de tripulación. Es una violación flagrante de toda la legislación de aviación civil. Pero luego después pensamos que, claro, si tienes que meter en el país, falsificas la lista de pasajeros porque la puedes falsificar. Entonces, si esto es lo que está pasando, y lo vamos a averiguar porque les vamos a demandar, lo que está pasando es que la aerolínea está con el gobierno de Cuba ayudándole a expatriar. Así que si esto es lo que está pasando, lo vamos a averiguar. Y este es el camino de la muerte, ¿no? El camino de los cubanos. Todos los cubanos que van a Guyana pasan por ahí. Y los titulares son estos. A mi madre se la tragó del Darién. Carta de despedida de un migrante cubano. ¿Qué pasa con los cuerpos de los cubanos en la selva? Entre 10 y 12 migrantes cubanos habían muerto ahogados por la crecida de un río, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son los que conocemos. Hay muchos que van sin un teléfono móvil, sin nada, y adiós muy buenas. ¿Qué pasa con los cubanos que desaparecen en la selva de Darién? Es allí donde les lleva el régimen. Bueno, ese es el resumen de las declaraciones. Yo creo que ya más o menos hemos visto estos ítems por separado. Las organizaciones de los expatriados, las que están presentes. La UNPACU tiene 10 de los expatriados que han sido analizados, FANTU tiene 8, Amigos de la Rosa Blanca, Damas de Blanco, Independientes, Partido por la Democracia, Pedro Luis Botiel, 4, FACOFT, Orlando Zapata Tomayo, la Coalición Central Opositora, Periodistas Independientes, del Grupo Social Cívico Somos Más. Es decir, había un abanico muy grande. Hay que tener en cuenta que cuando empezamos a llamar a los posibles expatriados fue aproximadamente el día 6, más o menos el día 6 de junio. El día 18, el día 11 recibimos las primeras declaraciones, el día 18 ya teníamos 77.
¿Qué pasaría si en vez de hacerlo dijimos, cortamos aquí, tenemos base estadística y esto hay que pararlo? ¿Qué pasaría si nos pasáramos 2 meses recabando todos los expatriados históricos, todos los amenazados de la isla? Estamos hablando de una práctica muy masiva, pero lo más preocupante es que esta práctica siempre se ha dado, pero en los últimos 6 meses, como las listas están más controladas, los últimos 6 meses, y Cuba está pasando lo peor, necesita más hipocresía, los últimos 6 meses han sido increíbles. El caso de Eliezer, otro caso famoso de Daniel Llorente, también forzado, numerosos casos de expatriados, pero muchísimos más de amenazados. Todos los 40 y pico, los 43 amenazados son de los últimos 6 meses, ¿no? La distribución por organización con respecto a los amenazados. Aquí es donde se refleja las organizaciones que más están siendo atacadas, que más están activas. Entonces, tenemos a las Damas de Blanco, periodistas independientes, que también les son muy incómodos al régimen. Muchas veces el periodista independiente cree que puede tener un marco de, bueno, mientras yo no me meto en la pura política. No, en Cuba eso no funciona. En el momento que seas un poco bueno haciéndolo, se acabó, da igual, como si hicieras política de extrema derecha, les da igual. Entonces, para llegar a las conclusiones finales tenemos que complementar las declaraciones, ¿no? Y lo que hemos hecho es añadirle un montón de estudios y documentos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Primeramente, las declaraciones. Segundo, vamos a ver, si estos señores me están contando que le pueden fabricar una causa judicial así, bueno, entonces eso estará reflejado, podremos ver esas causas judiciales, analizarlas y ver que eso es verdad. Bueno, pues hemos analizado de los 100 y pico presos políticos, pues más o menos 110, entre 100 y 110 presos de conciencia, los políticos son superiores, hemos analizado 15 causas, las 15 a las que hemos tenido acceso. Están ahí, las podéis ver. Es absolutamente de vergüenza. Cosas como se rodea de malas amistades y la mejor solución para una situación así es que se reeduque en un centro penitenciario. Unas frases que dices, pero bueno, ¿cómo es posible que yo me encuentre esto? Bueno, pues los 15 casos están ahí abiertos, están expuestos. Todos ellos han sido, por supuesto, reportados también en paralelo a Amnistía Internacional y otras organizaciones. Varios de ellos ya han sido nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como dignos de tener las medidas de protección internacional, y en esto estamos. Pero leer los 15 casos es increíble, increíble. Después un análisis sobre, dices, bueno, pero además, ¿cómo es la justicia penal en Cuba? ¿Existe abogado defensor? Bueno, en Cuba no existen abogados defensores. Todos los abogados en Cuba dependen de una organización que se llama los bufetes colectivos, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, y si haces un análisis jurídico de toda la legislación y toda la normativa que aplica, el que decide las altas y bajas en esa organización es el ministro de Justicia. El sueldo lo paga el ministro de Justicia y todo depende del ministro de Justicia. Entonces, cuando el Estado, es decir, el Ministerio de Justicia del Estado se enfrenta a una causa contra alguien, ahí no, es imposible tener abogado defensor. Pero es que la misma organización de bufetes colectivos, en varios documentos, lo dice clarísimo. En Cuba no existe el abogado privado. Lo que existe es lo que llaman en otros países la abogacía del Estado. Ya está, la abogacía del Estado. Ellos mismos lo están diciendo. Pero es que además el dictamen jurídico que hemos hecho también está ahí anexado. Hemos anexado un análisis sobre la calidad del Estado de Derecho en Cuba y sobre la separación de poderes. Y esto se hace estudiando, por ejemplo, la Carta Magna. Entonces, cuando hablamos de la Carta Magna decimos, lo primero que nos sorprende, aparte de que todos los artículos son para comentarlos y todos están en el dictamen comentados, un dictamen de más de 40, 50 páginas, lo primero que sorprende es que la soberanía no reside en el pueblo. Porque para que la soberanía resida en el pueblo, si esa es la Carta Magna, debe poder ser cambiada por el pueblo.
explícitamente dice que este sistema no se puede cambiar y es irrevocable. Entonces, ¿en quién reside la soberanía del pueblo si no se puede cambiar y es irrevocable por definición en la Carta Magna? Ese es el primer error de bulto que cometen a la hora de definir esa falsa constitución. Lo segundo es que no es una Carta Magna, porque dice, los cubanos tienen libertad de movimiento, allá donde quieran ir, son libres y tal, todo muy bonito, pero al final pone coma, excepto en lo que digan las leyes actuales. Vamos a ver, las Cartas Magnas dicen, y si las leyes actuales dicen lo contrario, hay que cambiarlas. Aquí no, aquí supedita la Carta Magna a leyes de orden menor. Entonces ya no es una Carta Magna, es una ley es papel mojado. Porque si la que manda es la ley el decreto de no poderse mover entre provincias para ir a La Habana, ya el cubano no puede moverse. Y de hecho son deportados, la gente que va a La Habana son deportados a sus provincias. Bueno, el análisis de la separación de poderes está clarísimo en la Carta Magna, que todo depende del Estado, inclusive el Ministerio de Justicia, inclusive todas las ramificaciones del mismo, inclusive, por supuesto, el Poder Judicial. Pero además dice algo todavía más grave, y es que el Partido Comunista, dice la Carta Magna, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Y en esa Carta Magna no dice ni cómo se elige el Partido Comunista, ni cuáles son las normativas del Partido Comunista, ni cómo se rige, ni sobre qué manda, ni cómo manda. O sea, usted está definiendo la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado, y no tiene definición en su Carta Magna. ¿Que va por libre? Claro que va por libre. Entonces, todo esto nos hace pensar que las declaraciones de esos 77, cuando dicen me pueden acusar de ir a prisión así, o pueden detenerme impunemente así, es porque en realidad está justificado, y solo hay que leerse sentencias, legislación y ver cómo funcionan. Toda la denuncia completa, con todos los anexos, con absolutamente todo, el Excel con los testimoniales para poder hacer juegos de variables. ¿Cuántos de los que estaban en tal país habían sido detenidos más o menos? ¿Cuántos de los que tienen más de 100 detenciones, de qué organizaciones eran? Todo eso lo tenéis linkado en la denuncia, y en la propia denuncia está ahí el acceso, y lo estamos dando libre y en abierto, porque una de las cosas más importantes que queremos conseguir con esto, con esta denuncia, no solamente es que Naciones Unidas ejecute una serie de mandatos sobre Cuba, una serie de recomendaciones que sean públicas y que les pongan en un aprieto, sino también que el público conozca lo que está pasando. Y estamos expuestos a la crítica. Todavía no he recibido una crítica del gobierno cubano con respecto a la demanda con el tema de los médicos. No pueden, porque no hay por dónde atacarlo. Ahora, sí me han dicho, el gobierno cubano ha salido en televisión, Díaz-Canel, diciendo que somos unos mercenarios al servicio del imperialismo y que en realidad están los americanos. Y bueno, yo le quiero preguntar a Díaz-Canel que me presente a los americanos, porque estoy cortísimo de fondos, porque todo esto lo estoy sufragando con mi bolsillo. Así que ¿dónde están los americanos? Va a ser como la película Bienvenido Mr. Marshall. De manera que ahí es lo único que pueden hacer. Y por eso les ponemos en público, que lo ataquen por la ley, que lo ataquen por los razonamientos, que lo ataquen por las evidencias, que lo ataquen por ahí, a ver si pueden. Gracias a iniciativas como la tuya, sacrificios como lo tuyo, conocemos de esta terrible situación que vive la isla de Cuba, que no es lamentablemente muy distinta a la que vive Venezuela o lo que está viviendo Nicaragua. De hecho, hoy trae un diario español cifras que espantan, escandalizan al leerlas sobre la situación venezolana. Venezuela hoy tiene el récord mundial de solicitudes de asilo, como nadie. Esto es algo difícil de creer. ¿Por qué está saliendo la gente de Venezuela?
a una tasa que estiman las Naciones Unidas, que son más de 5.000 venezolanos que dejan el país por día, que calculan que para finales de este año habrán dejado el país más de 5 millones de personas. Es algo increíble, es terrible. ¿Y el por qué se dan estas situaciones? Bueno, se dan porque allí se vive ese régimen del terror que bien lo ha explicado Javier, donde cualquier disidencia, y estas disidencias no tienen que ser por razones ideológicas. Hoy en día vemos cómo castigan a gente simplemente por protestar que no tienen medicina, o que no tienen agua potable, o que no tienen electricidad. Y cuando se arman estas protestas, recogen a las personas pues, que han sido señaladas como los que han estimulado, los iniciadores de estos movimientos, y los someten a situaciones muy parecidas a estas. Los someten a cárceles sin proceso judicial, muchas veces de meses, y sin respetar en absoluto ninguna ley. Esto al extremo que se han llevado a la cárcel al vicepresidente de la Asamblea Nacional, a varios diputados, como ya todos sabemos, creo que suman ya más de 22 diputados los que han sido encarcelados, y a quienes se les ofrece lamentablemente una solución parecida a esta. Se les ofrece la solución para dejar vivir en tranquilidad a su familia, que se vayan del país. Y a quienes se niegan, pues les persiguen, incluso les persiguen a sus familiares. Eventos como estos lo hemos visto ya, y podemos dar fe, pues el caso del diputado Lester Toledo, a quien después que se escapó él, persiguieron a su familia. Y su familia incluía una niña que no tenía sino probablemente 1 o 2 años, una verdadera niña, un bebé. Y se les dictó pues orden de detención. Es decir, cuando se busca el poner el terror como orientación de la actividad política, estamos enfrentándonos a lo peor de la humanidad. Y creo que gracias a personas como Javier y organizaciones pues, como la que estamos atendiendo hoy, se conocen, pero pareciera que la humanidad a veces no se conmueve con esto. Es necesario conocer cada vez más cuánta maldad hay, cuánta lástima hay en el mundo para poder reaccionar. Y creo que el mundo desarrollado tiene los instrumentos para lograr los cambios. Sí los tenemos, pero no, por alguna razón, no los queremos poner en práctica. En el caso de Cuba, hay que señalarlo, y aquí en España, con mucha insistencia. Cuba tiene oxígeno porque a veces instrumentos económicos, como los que le da a un país como España, les permite continuar navegando. Y hay que decirlo, si nosotros creemos en la libertad, si nosotros creemos en los derechos humanos, deberíamos de practicarlo en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito político, en el ámbito personal también. Hay que llamarle la atención a esos empresarios que hacen negocio con una isla y que explotan una isla, porque saben bien que están explotando a los empleados de esa isla para obtener beneficios. Aquí, lamentablemente, no estamos hablando necesariamente de política, estamos hablando de intereses personales, de ambiciones personales. Y en España se está dando mucho, y se da también en otros países. Países que también hablan de libertad. Pues señores, ha llegado el momento de quitarnos la careta. O defendemos la democracia, la libertad y la justicia, o no nos podemos llamar demócratas. Y hago una vez más el llamado, no es solamente a los políticos, también a los empresarios.
Muchas gracias. Pum, pam, pam, tum, pim, tum, tum.